Muchas gracias a todos ustedes por compartir esta hora que tendremos por delante para contarle el suministro inmediato de información. Bueno, ya llevamos 2 meses y medio de rodaje desde que se aprobó, de 2017. Yo creo que ya todos los que estáis aquí, o la gran mayoría de los que estáis aquí, ya sabéis qué es el suministro inmediato de información o de qué estamos hablando cuando estamos hablando del suministro inmediato de información. La asistencia que estamos viviendo y la asistencia que estamos teniendo en los distintos foros de divulgación a lo que vamos acudiendo por parte de la Agencia Tributaria, pues demuestra que hemos despertado mucho interés, no sé si entusiasmo, pero sí mucho interés por parte de todos los contribuyentes. Aunque llevemos ya el Real Decreto, por el que se aprueba el suministro inmediato de información, se aprobó el 6 de diciembre, es un día que es fácil de recordar, ya llevamos 2 meses y medio, pero estuve intentando hacer ayer, buscar cuándo se hizo público por primera vez el proyecto de suministro inmediato de información, y fue en noviembre de 2014, es decir, llevamos más de 2 años desde que se hizo público el proyecto y ya llevamos trabajando internamente desde casi un año antes. Es decir, llevamos en este proyecto trabajando de manera intensa, no solo la Agencia Tributaria, sino también con muchos colaboradores, con muchas empresas externas, con muchas empresas de software, con muchas empresas de asesoramiento fiscal, con el Foro de Grandes Empresas, con los foros de asesores. Es un proyecto en el que la agencia sí que tenía una clara intención, una clara dirección, un objetivo en el que se quería conseguir, pero en el que hemos estado oyendo todas aquellas matizaciones, sugerencias o quejas también que los contribuyentes nos han ido realizando, y de hecho el proyecto, desde que empezó a andar, ha ido teniendo modificaciones en su redacción inicial. Aunque llevamos ya, como digo, todo ese tiempo hablando del proyecto, yo creo que es cierto que hasta que no se consolida en un BOE, hasta que no lo leemos en un BOE, ya no en papel, pero sí lo leemos en la página web, no nos damos cuenta que ya tenemos una realidad a la que tenemos que enfrentarnos, y puede haber alguna empresa que ya estuviera trabajando, alguna empresa que ya estuviera analizando. Boster Clubes ya estaba analizando con anterioridad este proyecto, pero hasta que no está el Real Decreto, muchos de los contribuyentes, muchas de las empresas no se enfrentan a él, como también es lógico, desde el día a día de todos nuestros negocios, de todos vuestros despachos, de todas vuestras empresas, hacen que uno no tenga tiempo nada más que para lo que realmente es obligatorio en cada momento. Yo creo que por eso que sigue siendo necesario hacer alguna explicación genérica de qué es el suministro inmediato de información. Creo que es importante, como en todas las cosas, explicar las grandes preguntas, ¿no? El qué, el para qué, el cuándo, o el cómo, o el qué buscamos con el suministro inmediato de información. ¿Qué buscamos o cuál es la finalidad? ¿Para qué es el suministro inmediato de información? Yo creo que es una expresión que ya hemos señalado varias veces, que yo creo ya se ha recogido en muchos foros, y es el tiempo que llevamos con el IVA. Ya llevamos con el IVA más de 30 años, 31 años, y llevamos con un modelo de gestión del IVA, no hablando desde la Agencia Tributaria, sino hablando con todas las empresas, desde los dos lados de la mesa, del asesor y la Agencia Tributaria, que es el mismo modelo con el que se creó el IVA. Un modelo pensando en una filosofía de papel, pensando en unas facturas que se emitían y alguien las recibía, pensando en unos plazos, además muy dilatados en el tiempo, porque desde que se expedía luego se remitía, y en unas obligaciones formales que también pensaban en esa filosofía de papel, en que alguien rellenaba esa factura, alguien después trasladaba determinados datos de esa factura a un libro registro, y que ese libro registro se depositaba, se guardaba en los almacenes, en la biblioteca de la empresa, en espera de que, con suerte, la Agencia Tributaria no se lo reclamara, o si se lo reclamara, que con suerte el asesor fiscal que rellenó aquel libro y el departamento de informática que rellenó aquel libro todavía estuviera allí y pudiera saberlo leer y saberlo interpretar. Ese modelo de gestión, que luego también iba acompañado, por supuesto, de las declaraciones de las obligaciones formales, del modelo 390, del modelo 347, estaba pensado solamente en control. Y yo creo que estamos en un momento
en el entorno internacional, quizás más en la fiscalidad internacional, pero en todos los ámbitos, en el que se le está dando cada vez más importancia, porque además se la tiene que tener, a la relación cooperativa con las empresas, con los contribuyentes. Se está pasando de un enfoque en el que la agencia o las agencias tributarias, las administraciones tributarias, pues están al final del proceso, al final del periodo impositivo, y en el que simplemente el contribuyente tiene que molestarse o tiene que su obligación o su cometido es, bueno, evidentemente realizar su negocio, por supuesto, y luego cumplir con las obligaciones formales y, si acaso, al final la Administración tributaria se relaciona con ellos. Yo creo que ese entorno ha cambiado, se ha pasado a un entorno de mucha mayor colaboración, un entorno de una relación cooperativa que se produce en muchos entornos. En el ámbito de fiscalidad internacional es un ejemplo de ellos, pero que en nuestro ámbito interno, que en el ámbito de la agencia tributaria, ya teníamos un ejemplo más directo. Probablemente era una relación cooperativa antes de que la propia etiqueta de relación cooperativa hubiese aparecido, que son nuestra forma de gestionar el IRPF, nuestras campañas de IRPF. La campaña de IRPF es un ejemplo de cómo una forma de relacionarse con los contribuyentes, en el que simplemente se esperaba que el contribuyente presentaba su declaración, se ha ido cambiando a unos sistemas, a un entorno en el que cada vez se le dan más servicios al contribuyente. Ya se estableció ya hace mucho tiempo el padre, ya se creó el padre, que este año, por cierto, desaparece, pero ya se creó un programa de ayuda a la declaración de la renta para ayudar al contribuyente a presentar su declaración. Posteriormente empezamos a comunicarle a los contribuyentes sus datos fiscales, la información que tenemos de él, a compartir lo que nosotros sabemos, compartirlo con el contribuyente, no mantenerlas reservadas para nosotros, sino compartirlas con ellos. Y hemos terminado haciendo, pues, el borrador de declaración a los contribuyentes, no a todos, pero sí al 50% de los contribuyentes. Yo creo que es un esfuerzo importante y un esfuerzo que demuestra la necesidad de avanzar en esa relación cooperativa, porque beneficia a las dos partes. La relación cooperativa beneficia al contribuyente, como es lógico, le permite tener la información que tiene el contribuyente, pero le beneficia a la Administración tributaria porque estimula el cumplimiento voluntario, porque reduce los incumplimientos formales o los errores o aquellas vías de fraude menos sofisticadas, y nos permite que nos dediquemos a aquellas actuaciones que merecen mejor que nuestros compañeros de inspección o nuestros compañeros del área de gestión tributaria se dediquen a comprobar aquellas figuras de fraude, pues, más sofisticado. Eso no lo tenemos en el IVA, eso no lo teníamos en el IVA, y queríamos cambiar esa situación. Queríamos establecer un entorno en el que hubiera una relación más cooperativa con las empresas, un entorno en el que le pudiéramos proporcionar información y en el que, con el tiempo, no al principio, pero sí con el tiempo, le pudiéramos elaborar un borrador de declaración. ¿Eso se podía hacer cuando se creó el IVA? Cuando se creó el IVA hace 30 años, no se podía hacer. No teníamos herramientas tecnológicas que nos permitieran tener información con la celeridad. Si pasamos en la comparación con el IRPF, no voy a decir que sea más sencillo, pero tenemos un modelo que se presenta una única vez al año frente a un modelo que se presenta todos los meses, en algunos casos trimestralmente, pero con una mayor periodicidad que nos demanda, para poder dar ese servicio, para poder dar ese apoyo a las empresas, tener una información mucho más inmediata, mucho más cercana al momento en el que se realizan las distintas operaciones, y no al final del año, como es el 390, o incluso en febrero, como es el 347. Necesitamos anticipar esa información. ¿Eso se puede realizar ahora? Sería la siguiente pregunta. ¿Estamos en un entorno tecnológico en el que se pueda anticipar esa obtención de la información? Claramente sí, claramente. Yo creo que a lo largo del foro de asesores que estáis realizando, que estáis desempeñando hoy, estáis viendo, y lo estamos viendo todos, no solo en nuestra relación con la Administración tributaria, sino en nuestra relación con cualquier otro entorno, cómo cada vez la tecnología, la información, las comunicaciones nos permiten tener mucha mejor información, de mucha más calidad y mucho más inmediata. A eso le añadimos que la piedra fundamental en el IVA es la factura, y aquí hay una realidad en el que hasta ahora la Administración estaba, no digo contemplándola, pero no integrándola de manera sustancial en sus procedimientos, que es la factura electrónica. Cada vez más, y no estoy hablando de la factura electrónica en formato perfectamente desarrollado y homologado, sino la utilización de envíos entre las empresas
de su facturación de manera electrónica, bien por la factura electrónica, bien por sistemas de EDI, de transmisión de información. Es decir, estamos en unos entornos en donde la transmisión de la información de esa factura ya se produce. No en todas las empresas, eso es cierto, pero en cada vez un mayor número de empresas se produce esa transmisión de la información mucho más inmediata. Tampoco tenía sentido que la Administración tributaria no conociera esa realidad. Dice, esa realidad existe. Vamos a trasladarla a nuestro sistema, vamos a incorporarla en la forma en que tenemos para gestionar el IVA. Y esta es la finalidad para que aparece el suministro inmediato de información. Aparece, o lo queremos establecer, o aparece ya el 1 de julio, como una forma de establecer una nueva comunicación con las empresas, una forma en la que compartimos datos con las empresas y que establecemos también una cercanía con ellas. ¿En qué se traduce esta cercanía? Es decir, luego entraré ya en qué es exactamente el sí, pero ¿en qué se traduce esta cercanía? Queremos, por un lado, reducir las obligaciones formales. Sé, y somos conscientes de ello, que todos los procesos de cambio implican trabajar, analizar cómo se están haciendo las cosas, implican pasar una fiebre, ¿no? Pero que luego al año siguiente ya nos pegamos un estirón y estamos ya mucho mejor situados de lo que estábamos. Pero queremos que ese esfuerzo, que ese trabajo que están realizando las empresas redunde en su beneficio. ¿Cómo va a redundar en beneficio de las empresas? Por un lado, queremos reducir las obligaciones formales. Vamos a cambiar la forma de gestionar el IVA. No se va a gestionar con una remisión de informaciones acumulativas a final del año. Se va a gestionar mediante la remisión inmediata de las facturas, con los plazos que luego veremos. Con lo que no tiene sentido mantener el modelo de gestión anterior. En ese sentido, desaparece para aquellas empresas que estén en el suministro inmediato de información, desaparece el modelo 390, desaparece el modelo 347 y desaparece el modelo 340 para las que estén en el régimen de devolución mensual. Los libros registros, la obligación de llevanza de libros registros se va a seguir manteniendo, pero en la sede electrónica de la agencia. El libro registro ya no tendrá que llevarse, ya las empresas no tienen la obligación de llevarlo en su sede, en su oficina, sino que está siendo llevado, registrado, mantenido, actualizado en la sede electrónica de la agencia. ¿Qué más ofrecemos? Ofrecemos una ampliación antes de entrar en la ampliación del plazo, ofrecemos una mayor inmediatez. La inmediatez se traduce en dos elementos. Los dos son positivos para las empresas, aunque pudiera parecer que no. Se traduce en una mayor inmediatez en las devoluciones y una mayor inmediatez o agilidad en las comprobaciones. Puede parecer que las dos cosas son contradictorias. Parece claro que tener una devolución antes en el tiempo, que lo vamos a poder hacer porque vamos a tener mucha más información y mucho más rápida, eso es claro que el tener una devolución beneficia a la empresa. Pero también beneficia a una empresa, a un contribuyente, el que si hay una incidencia, que si hay un error en la interpretación de la norma, saberlo con mayor celeridad, con mayor rapidez. Saber que si hay alguna cosa que ha aplicado bien, no tenga ningún problema, pero que si la ha aplicado mal, no tenga que seguir aplicándola durante 4 años hasta que tengamos una actuación, sino anticipar esas actuaciones de comprobación y evitar que esa actuación que no fue correcta o se debía a una mala interpretación o cualquier circunstancia, evitar que se consolide año tras año y sea una regularización más costosa para todos, para la Administración y también para los contribuyentes. Es decir, reducimos modelos de obligaciones informativas, el libro de registro se mantiene en la sede de la agencia, y anticipamos las devoluciones y las comprobaciones. Hay un cuarto elemento que es la ampliación del plazo de pago de las declaraciones. El IVA conocéis perfectamente, el plazo de ingreso es hasta el día 20 de cada mes y extendemos hasta el día 30 de cada mes el plazo de ingreso. ¿Por qué lo hacemos? Como una forma de dar un instrumento financiero de mayor flexibilidad financiera a las empresas. Realmente no. También sabemos que es un elemento que pueden valorar y que valorarán positivamente, pues al final tienes 10 días más para poder conciliar tus ingresos y gastos y poder tener una mayor seguridad en tu tesorería. Pero no lo hacemos por eso, lo hacemos sobre todo por el elemento yo creo que es fundamental dentro del suministro inmediato de información y es que vamos a dar información contrastada. ¿Qué queremos decir con información contrastada? Que las empresas no solo van a llevar el libro registro, no solo van a poder ver el libro registro que ellos han rellenado. Es decir, una empresa nos va a estar suministrando la información de sus facturas y nos va a permitir rellenar, nos va a permitir complementar
el libro de registro de facturas recibidas y el libro de facturas emitidas. Pero no solo van a ver la información que ellos nos van a proporcionar, también van a ver la información que nos van a proporcionar sus clientes y sus proveedores. Van a poder ver si hay información que está totalmente contrastada, que está totalmente macheada entre los que nos dice una empresa y lo que nos dicen sus terceros, o si hay alguna diferencia. Van a poder ver si hay una factura recibida o una factura emitida, si hay alguien que ha informado sobre ellos. Eso parecería lógico, ¿no? Dice, eso beneficia a la agencia, porque la empresa va a poder ver que alguien ha informado una factura que un contribuyente se ha podido olvidar, y eso incrementaría la recaudación. Pero también vamos a informar de lo contrario, también vamos a informar si alguien tiene facturas recibidas y hay un tercero que ha informado que tiene una factura de él, también va a poder ver una factura que alguien ha informado que la ha vendido a él y que él todavía no se ha declarado por la circunstancia, pero también va a estar, probablemente porque él lo va a registrar más tarde, pero vamos a dar toda la información. El contribuyente va a poder ver que lo que tiene en su libro coincide o no con sus clientes y sus proveedores, y que puede coincidir totalmente, o puede también haber algunas diferencias temporales. Esto es lo que estamos llamando, o esto es lo que nosotros le damos el valor de los datos fiscales en efecto del IVA. No es la información que el contribuyente nos ha dado, no es la información que él nos proporciona, sino es la información contrastada con sus clientes y proveedores. Le damos una información que antes teníamos a efectos de control, es la información que subyace en el modelo 347, esa información de que todos nos informan, todos los contribuyentes nos informan de sus operaciones con clientes y proveedores, y eso nos permite conciliar que todas esas operaciones se han producido. Esa información no la reservábamos, era información que la agencia tributaria mantenía para su uso y que ahora compartimos con el contribuyente, que no quiere decir que cuando haya una incidencia no se pueda corregir temporalmente, pues en muchos casos se puede haber producido una corrección posterior en el tiempo, que puede haber diferencias que se deban a que hay contribuyentes que están fuera, cosa que luego posteriormente también veremos, el ámbito de quienes están dentro del suministro inmediato de información, y que tampoco significa que en todos los que suponga una actuación por parte de la Administración, no, es simplemente una información, un análisis de riesgo que antes nos manteníamos de manera interna y que ahora compartimos con todas las empresas y lo van a poder ver. Y es que nos permitirán cambiar la forma de gestionar el IVA, es decir, que nos permitirán a la empresa no solo saber lo que han hecho ellos, sino lo que están diciendo de él y sus clientes y sus proveedores. Ese es el objetivo fundamental del para qué, ¿no? La primera pregunta es ¿para qué hacemos el suministro inmediato de información? Lo hacemos para establecer una nueva relación con las empresas, para proporcionar información, y queremos acabar haciéndoles un borrador de IVA. No lo vamos a poder hacer el primer año, eso lo tenemos claro, no sabemos si lo podremos hacer el segundo, pero sí tenemos claro que lo vamos a acabar haciendo. Es un tema que tenemos que andar con tranquilidad, tenemos que tener seguridad en que la información tiene calidad, que la información que contrastamos y cruzamos no nos produce incidencias, pero es una información que nos permitirá, con el paso del tiempo, y no mucho tiempo, poder dar a muchos contribuyentes un primer borrador de IVA. Lo damos en renta, no voy a decir que renta sea más fácil que IVA, luego cada uno tiene sus preferencias, pero vamos, los dos impuestos son complejos y en uno ya, como decía antes, le hemos dado el 50%, al 50% de los contribuyentes le damos un borrador. Esa relación cooperativa o esa información en existencia tampoco tiene que olvidar uno de los objetivos que los ciudadanos nos demandan a la agencia tributaria, que nos demandan a nosotros, y es el control en el ámbito del IVA, además tanto por las instituciones europeas como por las encuestas sociológicas. La percepción social demuestra que hay una sensación de mayor riesgo, de mayor fraude fiscal. Nosotros, desde la agencia tributaria, la postura que siempre hemos mantenido es que nosotros no analizamos cuál es el fraude. Nosotros intentamos que no se produzca, y el que se produce lo intentamos corregir y evitar y descubrir, pero no lo medimos, actuamos sobre él. Pero sí es cierto, en los estudios externos, que la percepción que tienen los ciudadanos es que es necesaria una mayor actuación en control en el ámbito de IVA. Y, evidentemente, tener esta información de mayor calidad, una información muy inmediata en el tiempo, casi en tiempo real, nos va a permitir, en este entorno de Big Data, de análisis de la información, de herramientas de análisis de riesgo, poder actuar con mayor seguridad con el control. Pero el control no es un objetivo no es un objetivo exclusivo de la agencia tributaria, es un objetivo que compartís vosotros. Los responsables del control de vuestros clientes, de vuestros despachos,
de vuestras empresas sois vosotros. La responsabilidad de que una declaración de IVA quizás me ha salido demasiado, no quiero decir responsable en el sentido jurídico del término, ¿no? Pero vuestra función, más que vuestra responsabilidad, vuestra función es garantizar ese control, que cuando se hace una declaración podáis tener toda la información en el IVA o cualquier otro impuesto, podáis tener toda la información que os dé la seguridad que vuestro cliente no está asumiendo un riesgo porque hay una deficiencia en la información. ¿Qué va a suponer el suministro inmediato de información? Va a suponer un análisis de las operaciones que se están realizando en el IVA. Van a suponer una catalogación de cada una de las operaciones que se están operando, comprobar si se están declarando bien o no se están declarando bien y tener esa inmediatez en la información y actuar sobre todo antes de que esas operaciones se hayan producido. Eso va a reforzar vuestro control. Yo creo que es un objetivo que compartimos, el que las empresas tengan mayor seguridad en que sus operaciones están bien hechas, que sus facturas están bien declaradas. Es un objetivo que compartimos y que todos entendemos que es un objetivo que tenemos que avanzar en él, en tener la seguridad que se han producido las cosas bien y no encontraros, como sé que suele suceder, que al final os limitáis en vuestra función, en muchos casos se podría haber limitada a recopilar unas facturas que ya se habían producido, que ya se habían emitido y donde vuestra capacidad de corrección o de análisis era muy reducida. Es decir, hay que cambiar la visión de un apagafuegos, de resolver problemas, a evitar que ese fuego se haya producido, que ese error se haya producido. Y a esto va a contribuir el suministro inmediato de información. Bueno, yo creo que con esto ya que me he comido bastante de mi presentación, el para qué, pero yo creo que es muy importante que sepamos para qué. Luego ya podemos entrar en los detalles. ¿Qué es el suministro inmediato de información? Es cambiar en la forma en que se llevan los libros de registro. No es que estemos implantando una obligación radicalmente nueva, pero sí cambiamos en la forma en que los libros de registros se llevan en las empresas. Hasta ahora el libro de registro se llevaba en las empresas y cambiamos con más o menos orden, con más o menos inmediatez, en el periodo impositivo o a veces no en el periodo impositivo, y con también una estructura muy flexible y con una información probablemente muy reducida. También se puede decir que a lo mejor con una información muy sencilla, pero con una información bastante reducida. ¿Qué es el suministro inmediato de información? Es cambiar la forma en que se llevan los libros de registros. Los libros de registros se van a llevar en la sede electrónica de la agencia, no se van a llevar en las empresas, sino que las empresas anotarán sus operaciones en la sede electrónica de la agencia y establecerán esa información, consignarán esa información dentro del libro de registro estandarizado que se establece en la sede electrónica de la agencia. Bueno, es factura electrónica, que es una cosa que habíamos comentado antes, que esa realidad es la actualidad, no es factura electrónica. La factura electrónica recoge toda la información de la factura, recoge información, una descripción completa de la factura, entrando en uno de los elementos que puede haber dado lugar a más incidencias, pero no recoge elementos derivados de la aplicación de la normatividad del IVA. El suministro inmediato de información no es factura, no es remisión de la factura, sino es anotación de los elementos sustanciales de la factura en el libro registro del IVA. ¿Cómo se va a realizar esa anotación? Yo creo que aquí ese es el elemento importante. Hay dos elementos importantes en el suministro inmediato de información, que son las dos Is, la información y la inmediatez. Lo que sí hemos estado viendo por parte de la agencia tributaria en esta labor de divulgación que llevamos realizando y que entendemos que es nuestra obligación hacer, es que se está pasando ya un poco, yo creo que el temor, o por lo menos la preocupación de esa inmediatez. Yo creo que ya se está haciendo ver por las empresas de software, por los asesores fiscales también, que el problema de la inmediatez se puede solventar a través de una herramienta tecnológica y hay multitud de proveedores de servicios que proveen esa herramienta tecnológica. La inmediatez quizás es lo que en principio puede haber provocado más resquemor o más incidencias por parte de las empresas, pero yo creo que lo importante es la información y el papel de un asesor fiscal, de un responsable fiscal de una empresa, es garantizar que esa información es la correcta. Y esa es la labor importante del suministro inmediato de información. ¿Por qué quiero decir esto? Porque al final también no es solo
cómo se transmite esa información, sino lo importante es la información. Lo importante es que la información que transmitimos, que se transmitan a partir del 1 de julio, muestren que hay una realidad que no tiene ninguna incidencia, que la empresa está realizando sus obligaciones adecuadamente, y esa es la labor del asesor fiscal. Es la labor de analizar la catalogación de las operaciones que se realizan en una empresa y si esa información, esa tributación, esa factura lleva todos los requisitos que tiene que llevar y toda la información que tiene que llevar. ¿Por qué quiero decir esto? Porque cuando estamos hablando del libro registro, sí es cierto, y no quiero desconocerlo, que cambiamos también o incrementamos con mucho la información que aparecerán en los nuevos libros registros conforme al suministro de medios de información. No es la misma información que los libros anteriores, pero tampoco en gran parte de los casos es información que no se pidiera con obligatoriedad con carácter previo. Lo que sí sucede es que información que en la mayor parte de los casos aparecía en la factura. Es decir, había información, ahora pedimos información, la que venía en los libros registros, pero también información que venía en la factura o información que había que recoger para rellenar el modelo 390 o para rellenar el modelo 347. Esa información nosotros entendemos que no es una información que alguien rellenara manualmente día a día a la hora de emitir una factura o que alguien incorporara manualmente a la hora de registrar una factura recibida. Era información que ya estaba en algún fichero maestro, que ya estaba en un soporte informático, que ya se recogía en alguna forma. Lo que pasa es que probablemente en sitios distintos, uno para rellenar la factura, otro para recopilar la información que nos permitía hacer el 390 o el 347 y luego la información que se iba al libro registro. La labor que corresponde ahora, y yo creo que es la que ahora todos ya estáis trabajando, es ver esa información, poder poner a disposición de la herramienta informática esa información que estamos pidiendo y que estamos solicitando y que es una información pues que nos permite tener una visión completa de las operaciones que está realizando la factura. Tengo una presentación que no voy a... bueno, llevo media hora sin utilizarla, yo creo que tampoco voy a utilizarla en la media hora que me queda. Pero es una presentación que está disponible en la sede de la página de la Agencia Tributaria y que está a disposición de todos ustedes, así como mucha más información que tenemos a disposición en la web de la agencia. Toda esa información es pública y además tenemos un mini portal dentro de la agencia tributaria. Hay un apartado de impuestos que conocéis, es una web bastante conocida, la de la agencia tributaria, no me cabe duda. Y dentro del portal de impuestos hay un banner para IVA y dentro del banner para IVA hay un banner con toda la información sobre el suministro de medios de información. Ahí lo que hemos intentado hacer es resolver, no solo está la presentación, sino toda la documentación fiscal, jurídica. Hay un documento de preguntas frecuentes muy relevante y muy interesante que yo creo que conviene que conozcan y conviene que vayan analizando, que creemos o esperamos que haya recogido la mayor parte, si no la totalidad, de las posibles dudas más frecuentes o toda la operatividad que se puede enfrentar una empresa a la hora de emitir y de registrar facturas. También hemos recogido allí, en otro apartado, hay un apartado toda la documentación jurídico-fiscal y otro con toda la documentación técnico-informática. Este otro apartado, y yo no soy informático, pues a lo que no lo somos nos produce un poco más de rechazo o de dificultad de entenderlo. Pero al final son dos realidades, ninguna de las dos sencillas, ni la fiscal ni la informática, pero en este proyecto tienen que ir de la mano, porque al final estamos estableciendo una vía de comunicación directa entre la facturación de las empresas y la facturación de la sede electrónica de la agencia, porque queremos tener con esa inmediatez esa información de las entidades. ¿Qué información tenemos? ¿Qué información vamos a disponer en el suministro de medios de información? En primer lugar, pues evidentemente es un tema que yo creo que es muy importante, es el destinatario de cada una de las facturas. Este es un elemento muy importante, ya se pedía con anterioridad, por supuesto, la contraparte, el cliente o el proveedor, su NIF y su identificación, pero es un tema en el que yo creo que conviene recalcar la importancia que tiene. El suministro de medios de información no es una declaración informativa, es llevar los libros registros, como ya hemos indicado, al final es una contabilidad, es llevar un libro registro, contabilizar ese libro registro de IVA, que no es contabilidad mercantil, pero sí es un libro registro en la sede electrónica,
pero no es una declaración informativa. Esto le va a permitir a la agencia tributaria validar cada una de las facturas que se remitan, cada uno de los registros que se realicen. Y nos va a permitir validar si la identificación de la contraparte es correcta, y esto es un elemento muy relevante. No solo que el NIF es correcto, no solo que el NIF, la estructura lógica del NIF es correcta. Yo creo que ya ninguno de nuestros sistemas, de vuestros sistemas de gestión, permiten que tecleemos un NIF que sea incorrecto porque nos avisan. Ese es el siguiente paso, es que ese NIF corresponde a esa persona que nos ha dicho que es ese NIF, coinciden, porque no podemos asignar esa información, no podemos depositar esa información en un destinatario que no corresponde. Y además esa información, que esa persona la tenemos censada en la base electrónica de la agencia. Pues hay un elemento muy importante en estos momentos, que es la validación, verificar la calidad de los censos en los ficheros maestros de los clientes y proveedores de vuestras empresas, de vuestros clientes, en definitiva. Porque esa información, cuando se reciba en la agencia tributaria, será validada. Inicialmente, y en eso es una petición que se nos trasladó el sector y hemos accedido a modificarlo, inicialmente lo que se contemplaba era el rechazar esa información. En la medida que nos remitierais una información en que la identificación del cliente o la identificación del proveedor no fuera correcta, no correspondiera ese NIF a esa persona, se iba a rechazar esa información, no se iba a permitir anotar ese libro registro, esa factura recibida o esa factura emitida, con todas las consecuencias que eso lleva aparejado. Sí estamos en un proceso muy abierto, es un proceso en la elaboración del sí, en que, como decía, nos hemos reunido con muchos colectivos, en el que estamos atendiendo, al menos escuchando y analizando las peticiones de todas las partes, y una de las cosas que nos habían trasladado es esa dificultad de poder verificar hasta el último momento toda la identificación de esas personas, clientes y proveedores. Mantenemos en el caso de las facturas recibidas esa necesidad, es decir, no consideramos, lo considera el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que para emitir la deducibilidad de una factura debe estar bien, completamente identificado el proveedor, por lo que si no está identificado esa factura no se puede anotar. Pero en las facturas emitidas, que también entendemos que hay empresas con relaciones de grandes suministradores de energía eléctrica o empresas con una base de clientes muy amplias, que a lo mejor hay una persona que se ha ido un día a comprar algo, que ha pedido la factura y que se le identificó mal en ese momento y que no vuelve a aparecer, y que no se le puede pedir que a una empresa que vaya buscando a ese que le compró un día algo y que pide una factura y que no ha vuelto a aparecer. Esa información nos la tendrá que mandar, nosotros le daremos un mensaje de error, pero nos la podrá volver a mandar con una clave específica que indicará que no está identificado. Pero nos permitirá ver el problema, permitirá a las empresas y nos permitirá ver a nosotros qué porcentaje de personas, qué porcentaje de clientes, de proveedores, de clientes, porque proveedores, como he dicho, no vamos a admitir cuando no están totalmente identificados, pero de clientes sí vamos a poder ver cuáles son los que están mal identificados, para poder actuar nosotros desde la agencia tributaria para ayudar a esa identificación, pero también para que las empresas sean conscientes que tienen que seguir trabajando sobre esos clientes que no tienen bien identificado. ¿Qué más se va a pedir? Eso ya se pedía, pero aunque se pedía esa identificación, yo creo que es conveniente recalcar el cambio que va a suponer la necesidad de tener bien identificado a las personas. O sea, por supuesto, la base imponible, el tipo, el importe de la operación, esa información que ya se solicitaba. Un elemento que también se solicita, en este caso son dos fechas, tanto en facturas recibidas como en facturas emitidas. Se pasa de solicitar una única fecha, la fecha de la operación, a una segunda fecha. ¿Por qué pedimos esta segunda fecha? Porque queremos dar flexibilidad al contribuyente a la hora de remitirnos la información. Somos conscientes que uno de los elementos importantes, una de las dificultades importantes, es esa inmediatez en la transmisión de la información, el cómo o el cuándo, mejor dicho, se tiene que transmitir la información. Yo creo que ya todos lo conocéis. Durante el primer año la información se tiene que remitir en el plazo de 8 días y luego ya el año que viene, en el plazo de 4 días, se tiene que remitir esa información. Pero también sois todos profesionales del ámbito tributario, todos conocéis el derecho tributario y el derecho administrativo, y todos sabéis que los plazos, sin saber desde cuándo se empieza a contar el plazo, tampoco te dicen nada. Hay que saber cuándo empieza ese plazo. ¿Cuándo empieza ese plazo de 8 días este segundo semestre o de 4 días el año que viene? Hemos intentado establecer una mayor flexibilidad para las empresas.
no empieza a contar desde la fecha del devengo, no en el caso de facturas emitidas, desde la fecha de la operación, sino desde la fecha en que se expide la factura. Una empresa puede haber realizado una operación, se puede haber devengado, pero en el momento en que expide la factura es cuando consideramos que ya tiene toda la información que iba en el libro registro, que ya tiene toda la información que iba en la factura, y es cuando le podemos exigir que nos empiece a transmitir la información. Si coinciden fecha de operación y fecha de expedición de la factura, solo hay una fecha, pero si no coinciden, porque la empresa expide su factura en un momento posterior, necesitamos esa segunda fecha para poner en marcha el reloj, para saber cuándo empiezan a contar los 8 días. En el otro lado, en el otro libro, en el libro registro de facturas recibidas, también contemplamos esas dos fechas. En la fecha de la operación, en la fecha en que se devengó la operación, pero también somos conscientes que en el caso de facturas recibidas la empresa tiene más dificultad para tener la información, toda la información que le solicitamos, porque las facturas recibidas pueden venir de distinto cauce, de distinto soporte, se tienen que integrar en los sistemas de las empresas, tienen que someterse a procesos de aprobación, de autorizaciones, pero hay un momento final, un momento en el que se registra en la contabilidad de una empresa, donde ya se incorpora en sus sistemas informáticos. También pensamos que hasta que no se incorpora en sus sistemas, hasta que no está dentro de su contabilidad, no se le puede exigir que se nos remita la información, que tampoco es la fecha contable, sino la fecha de registro en la contabilidad, la fecha en que al final alguien la ha metido en la contabilidad. Y ahí es cuando empieza también el plazo de 8 días o de 4 días el año que viene. Es decir, contemplamos 2 plazos, 2 fechas, porque necesitamos saber cuál es el momento en el que empieza a contar el plazo. También trasladar la tranquilidad, no contemplamos, y eso ya lo hemos señalado varias veces, incluso yo creo que ha salido en prensa aquí en Barcelona, no contemplamos una vía de sancionadora, ni en este momento, ni en este año, ni probablemente el año que viene. Necesitamos que el sistema funcione, necesitamos que las empresas se vayan habituando a él, y no vamos a estar, ni debemos estar viendo con el reloj si el plazo de los 8 días o de los 4 días se incumple o no. No se contemplan sanciones. Sí es cierto que se contempla un régimen de infracciones, sí es cierto que se contempla un régimen de sanciones, pero no contemplamos, y yo creo que incluso los propios tribunales, si iniciáramos esos procedimientos de infracción e impusiéramos esas sanciones, incluso los tribunales pues, nos dirían que dónde vamos, que no tiene sentido. Es decir, no lo contemplamos. Lo que queremos es que funcione, lo que queremos es que la empresa se vaya habituando y que poco a poco esos plazos se vayan siendo cada vez más cercanos a los que se establecen, pero sabemos que es una cosa que no se va a llegar en un primer momento, sino que se necesitará pues, experiencia, el paso de los días y, por supuesto, también la ayuda y la colaboración por parte de la agencia tributaria. Lo que sí también es una cosa que yo creo que es importante es la necesidad de, en determinadas empresas, hay empresas donde no será posible, pero hay en determinadas empresas esos 2 plazos, esos 2 fechas, esa fecha de expedición de la operación o de registro contable puede ser programada, o no se expiden facturas todos los días o no se registran facturas todos los días. Habrá empresas en las que sí, es decir, si estamos pensando en empresas tipo IBEX, evidentemente expiden facturas y registran facturas todos los días. Si estamos hablando en otro entorno de empresas, probablemente sí se pueda operar sobre esas fechas, sobre esos plazos y adecuar nuestros procedimientos administrativos, nuestros procedimientos internos para poder tener un cierto margen para la emisión de la factura. Un ejemplo que yo creo que es bastante evidente es aquella factura que se devenga al final de un mes, que se venga el 30 de diciembre o el 30 de enero o el 28 de febrero. Se debe tener en cuenta cuándo se va a expedir la factura, porque sí es cierto que hay que tener 2 elementos, hay 2 fechas y límite, hay que tener en cuenta el plazo de los 8 días para la expedición o para remitirnos la información, pero siempre hay una fecha límite que es el 15 del mes siguiente. Entonces, vamos a analizar con nuestras empresas, con nuestros clientes, cuándo es esa fecha de registro contable para que esa factura que se devengó el 30 de enero, pues lo lógico es que se expida al contribuyente no el 15, que sería el último día para remitirnos la información, sino con un poquito de anticipación para tener plazos y para tener cierta seguridad, cierto colchón de seguridad. Por eso es importante la inmediatez, porque queremos la información a la medida que se va produciendo, pero yo creo que también es importante tener en cuenta la capacidad de
ver cuándo se producen los plazos para empezar a pedir la información y sobre todo tenemos que tener en cuenta la información que vamos a pedir. ¿Qué vamos a pedir también más? Vamos a pedir la descripción de la operación. Este es un campo en el que se nos ha trasladado que podía introducir cierta complejidad o cierta dificultad para las empresas. Hemos intentado utilizar este campo como forma de ayuda a las empresas. A ver si me consigo explicar de una forma un poquito más clara. Podríamos haber utilizado, dice, bueno, pues se nos traslade toda la descripción de la operación, que tengamos información de a qué se produce la factura. Pero entendemos que eso sería una carga excesiva, sobre todo porque la descripción de la operación en muchos casos puede ser muy amplia. La otra vía, dice, es no haber optado por la descripción de la operación, no recoger nada de la descripción de la operación. Pero ahí no pediríamos o aparecerían situaciones con tipos de gravamen que no es el general, supuestos de excepción, supuestos de inversión del sujeto pasivo, supuestos de no sujeción por reglas de localización fuera del territorio de aplicación del impuesto, donde no tendríamos esa información en ese listado del libro de registro y donde a nosotros y también a vosotros como asesores de esas empresas o como responsables de administración de esas empresas no sabríais a qué se producía la operación. Yo creo que era necesario tener algo que nos aportara una pista de por qué esas operaciones están o no al tipo general o están o no al tipo reducido. Por eso hemos optado por un campo de descripción que no es muy extenso, pero que permita describir esa operación y que nos permita a los dos lados de la mesa de nuestros despachos, es saber a qué se ha producido eso. Si no, tendríamos un listado que tendríamos que recuperar para ver por qué no está el tipo, pero si lo podemos describir, eso nos ayudaría. También somos conscientes que puede ser difícil sobre todo al principio, establecer un automatismo que rellene ese campo. Y por eso también hemos establecido que sea un campo libre, es un campo que no se contrasta, que no se cruza, porque es un campo textual, con lo que es muy difícil hacer ese contraste. Y cualquier cosa que una empresa pudiera rellenar sería válido a efecto del suministro inmediato de información. Es cierto que el reglamento de facturación obliga en que la factura esté la descripción completa de la operación, pero en el suministro inmediato de información podría aparecer pues casi nada. Pero yo creo que perderíamos ese bagaje o esa posibilidad que tenemos, tanto la Administración como vosotros, de poder describir esa operación, de si hay una que está al tipo reducido, una pequeña descripción que nos lleve a una automatización en el proceso de rellenar el suministro inmediato de información. Yo creo que es un campo que hay que utilizarlo en esa vía de ayuda. ¿Qué más pedimos en estos nuevos libros, en el nuevo libro que se lleva conforme al estándar del suministro inmediato de información? Pedimos la tipología de factura, si es una factura simple, si es una factura completa o si es una factura rectificativa. Es una información que ya se debería recoger en la factura y es una descripción de la tipología de factura que es muy relevante, porque en función de qué tipo de factura, si es completa, sobre todo si es simple, los campos que es necesario rellenar, por supuesto el destinatario de la operación y los tickets de la factura simplificada, pues son unos u otros. Es necesario que se indique cuál es la factura. En facturas rectificativas hemos intentado recoger toda la casuística posible que las empresas se encuentran a la hora de las facturas rectificativas. Somos conscientes, y es lo que queremos, que las empresas van a tener anotaciones que van a tener que rectificar, que van a tener que volver a enviar, porque lo que queremos tener es esa información inmediata, la información que se va produciendo. No queremos ese libro registro que podíamos tener ahora en el que la operación era perfecta, que era la que al final se había realizado, porque ya teníamos, ya se había emitido una factura, se había anulado, se había emitido la definitiva. No nos importa tener, y de hecho lo que queremos tener esa evolución de la factura, la que se emitió, la que se sustituyó y la nueva. Y hemos intentado recoger toda la casuística que entendemos que se produce y que pensamos que hemos recogido en las preguntas frecuentes con las facturas rectificativas. Hemos intentado además ahí ser lo más, no solo lo más flexibles con el reglamento de facturación, pero también somos conscientes de que la forma en la que los RPs, los sistemas de gestión internas de las empresas, a veces pues tenían una tipología más de una anulación de una factura y emisión de una nueva, más que la rectificativa por diferencias, y hemos intentado contemplar todos los tipos de factura.
¿Qué más información esencial pedimos? Pedimos pues, regímenes especiales, como es lógico. Si corresponde una factura a algún tipo de régimen especial, es necesario que se nos indique, porque la información que se produce, la información que se recoge, pues es diferente en una factura, en alguno de los regímenes especiales, que en el caso de la factura completa, que no está acogida a ninguno de los regímenes especiales. En el caso de facturas recibidas, hay un elemento también adicional que sí es nuevo. Hay dos elementos radicalmente nuevos y que la doble fecha es un elemento nuevo, pero es un elemento nuevo que permite que se pueda remitir la información con mayor flexibilidad, pero hay dos datos que se piden con carácter radicalmente nuevo en el suministro inmediato de información. Uno es el número de factura del emisor. Vamos a hacer, como decía al principio, un macheo factura a factura en el libro de registro de clientes, en el libro, de facturas recibidas, emitidas y de facturas recibidas. Para poder hacer esa identificación factura a factura necesitamos un número. Esa identificación también se realizará por la fecha de la operación, por los dos NIF de las dos partes de la operación, pero necesitamos, normalmente habrá habido más de una operación, necesitamos un único número que nos identifique las facturas. Y va a ser el del emisor, cosa que ya recogía en el momento de la factura, en el libro de registro de facturas emitidas, y en el de facturas recibidas se deberá recoger esa factura con el número del emisor, porque eso es lo que nos permitirá identificar cada factura con un único número. El segundo elemento que también es radicalmente nuevo es la cuota deducible. En el caso de facturas recibidas pediremos la cuota deducible. Es la cuota deducible conforme a la prorrata provisional. Lo que queremos, y yo creo que eso es evidente, es hacer el borrador. Queremos hacer el borrador del 303 y para eso queremos saber la cuota deducible de cada una de las facturas. Que no va a ser la cuota definitiva, no va a ser la cuota deducida, lo que el contribuyente al final haga en su 303, eso es lo que tendrá que declarar y lo que corresponda. Y lo que tenga que aplicar en la prorrata definitiva lo corregirá en el 303, no tendrá que volver a corregir, es decir, cuando anote la factura recibida se lo hará con su factura provisional, con su prorrata provisional. Si esa prorrata posteriormente cambia, pues lo hará en el 303 que corresponda, pero no tendrá que volver a rehacer las facturas como es lógico, una cosa que no tendría sentido. Bueno, ya hemos visto la inmediatez, el cuándo se tiene que transmitir la información, el qué información se tiene que transmitir, para qué queremos la información. Queda un elemento también importante y es quiénes, ¿no? Quiénes son los obligados en el suministro inmediato de información. Hay un colectivo que es el colectivo obligado, que son las empresas que facturan más de 6 millones de euros, el colectivo de grandes empresas a efectos del IVA. Estos son los sujetos obligados a esta nueva forma de comunicación en el suministro inmediato de información. Se puede discutir, pero es una discusión que yo creo que está fuera de esta mesa o que está fuera de este entorno, si este nivel de 6 millones de euros es realmente significativo de una gran empresa. Pero es el límite que tenemos dentro de la normativa global del IVA, y lo que no tenía sentido y lo que nos parecía que tenía sentido es establecer un límite adicional, sino esta barrera que ya teníamos a partir de 6 millones de euros es la que aplicaremos también en el suministro inmediato de información. Había dos regímenes opcionales ya existentes con anterioridad, dos regímenes que llevan aparejado ciertos beneficios, ciertas ventajas y que a cambio llevan aparejado ciertas obligaciones formales incrementadas. REDEME, régimen de devolución mensual, y el grupo de entidades a efectos del IVA. Estos dos regímenes, las empresas acogidas a estos dos regímenes, si quieren seguir en ellos, pasarán también a estar obligadas al suministro inmediato de información. No obstante, en los dos casos vamos a establecer una ventana, una posibilidad de renuncia a los dos regímenes. En el caso de REDEME, porque estamos obligados, es decir, la empresa que estaba en REDEME, como bien sabéis, podía renunciar en noviembre y el suministro inmediato de información se aprobó en diciembre. Hubo un cambio de las circunstancias que el contribuyente que en noviembre no lo conocía no pudo valorar si le convenía o no estar en REDEME o seguir en REDEME. Teníamos que abrir esta ventana de posibilidad de renuncia y la abrimos en mayo. En el caso del grupo de entidades sí podía haber renunciado en diciembre, es decir, no estaríamos obligados a hacerlo, pero nos parece más coherente, nos parece más lógico que, para evitar ningún tipo de suspicacia, que aquel contribuyente que quiera renunciar al grupo de entidades o que también, que es importante, cambiar el perímetro de las empresas que están dentro del grupo de entidades, también lo pueda hacer y también lo hará en mayo a través de un real decreto que estamos tramitando.
Luego hay un cuarto colectivo, que yo creo que es el que estamos intentando vender con nuestras débiles herramientas de marketing, que es un régimen voluntario. Cualquier empresa que quiera acogerse al suministro inmediato de información puede acogerse al suministro inmediato de información. Puede parecer excesivo que alguien quiera someterse a un nuevo sistema que lo obligue a suministrar la información de las facturas de manera casi inmediata o con mucha inmediatez y para ser más controlado. Pero yo creo que hay que darle la vuelta a esta venta o esta estrategia de marketing. Lo que estamos ofreciendo es un libro registro gratuito para las empresas. Para empresas que tengan pocas facturas, que emitan pocas facturas y que registren pocas facturas, le estamos ofreciendo un libro de registro, un programa de software gratuito en la sede de la agencia, en que al cambio de este programa gratuito, de software gratuito, le eliminamos el 390, le eliminamos el 347, el libro de registro ya no tiene que llevarlo, le ampliamos del día 20 al día 30 el pago del IVA y además le damos información contrastada. Yo creo que si le damos a la vuelta encontraremos gente que voluntariamente se incluya en el suministro de inmediato de información. No sé si este año, y en eso soy consciente, pero intentaremos poco a poco que lo vayamos consiguiendo. En el cuándo hay un elemento importante, digamos, ya sabemos el quién, ahora nos toca cuándo. El suministro inmediato de información es una expresión que ya utilizamos al principio en la primera reunión, y es que no hay plan B, y seguimos manteniendo que no hay plan B. El suministro inmediato de información entra en vigor el 1 de julio y la agencia tributaria ya está dispuesta, ya ha preparado todas sus estructuras para que entre en vigor el 1 de julio. Ya el 2 de diciembre la agencia tributaria ya estaba preparada para el suministro inmediato de información. Ya se abrió su entorno de pruebas para aquellas empresas que quisieran empezar a suministrar facturas lo pudieran hacer. Y el 2 de enero ya hubo empresas que empezaron a suministrar facturas. Ya tenemos un volumen importante de empresas que están suministrando facturas y ya hay empresas que van avanzando y además en este mes, yo creo que mes de marzo, principio de abril, es cuando veremos un auténtico aumento en el número de facturas y de empresas que empiezan en un entorno de pruebas, que no es un entorno definitivo, es un entorno de pruebas, que empiezan a suministrar la información. Estamos viendo cada vez más empresas que están haciendo su trabajo, que están preparando sus estructuras, que están catalogando sus procedimientos, porque vamos a pedir información que ya se pedía con carácter obligatorio, pero de manera muy inmediata. Eso supone para los asesores, supone para las empresas de asesoramiento fiscal que ya no pueden estar detrás de la factura, ya no pueden estar detrás de que la factura se haya emitido para recopilarla y rellenar un modelo y mandarnos la información. Ya no pueden estar ahí, ya tienen que estar antes, ya tienen que catalogar cada una de las operaciones, analizar con su cliente cómo se tiene que hacer esa factura, qué información nos tienen que incorporar a la factura y qué información nos tienen que preparar para mandarnos el suministro inmediato de información. Y una vez que esté ese trabajo hecho, esa transmisión se tiene que producir de manera automática. Es cierto que puede parecer pues un trabajo importante, pero también es cierto que todas las empresas cada día no hacen una cosa diferente. Al final cada empresa tiene una tipología, mayor o menor, pero una tipología estándar de operaciones. Cuando abre una persiana, cuando la empresa abre su oficina a las 8 de la mañana o a las 9, a la hora que sea, no hace cada día algo radicalmente el día anterior. Siempre hay una primera vez, pero bueno, eso es otra cosa, pero normalmente se reproducen. Has comprado lo mismo otra vez o has vendido lo mismo otra vez. El trabajo del asesor, el trabajo del responsable fiscal es precisamente catalogar esas operaciones antes de que se produzcan para que esa información que vamos a pedir en el suministro inmediato de información esté bien realizada, demuestre que la operación se ha realizado bien por las empresas y se transmita esa información ya de manera automática o con la menor implicación por parte de los responsables, de los profesionales tributarios. El plazo, como ya decía, no hay plan B. El 1 de julio entra en vigor el suministro inmediato de información. El suministro inmediato de información estuvo a punto de entrar en vigor en el 2015. Llegamos hasta la tramitación en el Consejo de Estado. El Real Decreto ya estaba perfectamente terminado, pero ahí se nos gripó, como a Fernando Alonso, se nos gripó el coche y se nos quedó allí en boxer. Empezamos un largo periodo electoral, del que ya no hemos salido no hace demasiado, y donde ya el Gobierno se encontró con un Real Decreto que ya estaba tramitado, que ya tenía toda su tramitación, había ido al Consejo de Estado, había tenido su tramitación de información pública, había sido objeto de observaciones, habíamos recogido múltiples observaciones dentro de su texto y se encontró un Real Decreto ya elaborado
que decidió cambiar el proceso o el plazo de su implementación. Nosotros contemplábamos, la agencia tributaria contemplaba una prueba piloto de 1 año y una entrada en vigor al año siguiente, porque es un proceso que va a afectar pues, a 63.000 empresas, pero que va a afectar al 80% de la facturación que se produce en España. Por ejemplo, en definitiva, va a suponer un cambio, no sé si radical es el término más adecuado, pero sustancial de la forma de gestionar y de la forma de obtener información de la facturación que se produce en España. El Gobierno tuvo que adoptar medidas para acelerar la recuperación presupuestaria y este proyecto, pues, en lugar de tener 1 año de implementación, tiene solo 6 meses de implementación. Estamos inmersos en una prueba piloto, que Boston Club está en la prueba piloto, junto con más de 30 empresas adicionales, en el que tenemos un entorno de prueba para cualquier empresa que quiera suministrarnos la información conforme al soporte y conforme a las estructuras que están y los diseños que están disponibles para todos en la sede electrónica de la agencia, puede hacerlo y nos puede empezar a suministrar información para ver si esta información está bien estructurada, está bien configurada y la estamos recibiendo con o sin errores. Lo importante, y ya estamos teniendo muchos intercambios de facturas, ya estamos teniendo mucha información, pero esa no va a ser la parte difícil. La parte difícil no la va a ser la comunicación, el intercambio de la información entre vuestro proveedor de software y nuestro departamento de informática. Lo difícil, donde está el valor de vosotros, el valor añadido es en esa información que tenéis que aportar y que tiene que demostrar que vuestras empresas, vuestros asesores, vuestros contribuyentes están haciendo las cosas bien y correctamente. Esa anticipación del plazo también nos lleva a un elemento tampoco querido, y es que tenemos que obtener información de todo el año. Cuando suprimimos el 390 lo suprimimos para todo el año, cuando suprimimos el 347 lo suprimimos para todo el año, y cuando llevamos el libro registro de la empresa vamos a llevar el libro registro de todo el 2017, no solo de la mitad del 2017. Eso lleva aparejado un régimen transitorio donde las empresas posteriormente, sin la inmediatez del plazo de 4 días, no sé si con tranquilidad, pero bueno, cuando vayan adquiriendo, nos pueden ir transmitiendo la información hasta el 30 de diciembre, hasta el 31 de diciembre. Se nos había trasladado, y yo creo que además era cierto, el elemento, y comunicamos que lo estábamos analizando, estudiando con detenimiento, que había empresas que eran los avanzados de la clase, las empresas que ya estaban en 340, las empresas que estaban en Redeme, donde ya nos iban dando información individualizada de cada una de las facturas, y que podía parecer que al habernos suministrado el 340 ya no tendrían por qué volvernos a suministrar a partir del segundo semestre la misma información. Es una cosa que vamos a adoptar, es decir, ya es una decisión que hemos adoptado, y aquella empresa que esté en el modelo 340 ya no tendrá que mandarnos información del primer semestre. La información que nos mandó con el modelo 340 ya permite que la rendición de información del primer semestre esté cubierta. Aquella que no nos había presentado información, porque presentaría el 347 en febrero del año que viene, esa sí que nos tendrá que presentar la información. Yo creo que es importante señalar ahí el esfuerzo que hemos intentado hacer en flexibilizar, en hacer lo máximo posible para que la implementación pueda ser un éxito por parte de las empresas. Yo creo, y voy a intentar ir terminando ya mi presentación, que nos enfrentamos ante un cambio sustancial en la forma que vamos a gestionar el IVA, que lo vais a gestionar vosotros, y lo vamos a gestionar nosotros, que estamos ante un momento de mucho trabajo, de mucho análisis, de ver qué información tenemos, de cómo vuestros clientes están haciendo la información, pero como ahora también vemos, comentábamos en bambalinas antes de salir aquí a hablar, ya no contemplaríamos a la campaña de renta de otra forma, nos sería imposible ahora pedirle a un contribuyente que rescatara su información bancaria o sus nóminas o toda la información que ya le suministra la agencia tributaria. Yo creo que dentro de un plazo no muy largo de tiempo también nos vamos a encontrar en una situación donde no nos vamos a acordar de cómo se hacía antes, o no vamos a comprender cómo se podía gestionar la información para el IVA, para gestionar las obligaciones de IVA, cómo se gestionaba con anterioridad. Es un esfuerzo. Estamos trabajando, va a ser un reto para nosotros, un reto para que la agencia ya está preparada y tiene tus sistemas preparados, y un reto para vosotros, pero que seguro y estoy convencido que también llegaréis con éxito y que también sabréis sacarle todas las ventajas de mayor control, de mayor inmediatez y de mejor servicio y de mayor seguridad en vuestras relaciones con la agencia tributaria, que también tiene el suministro de medio de información para vosotros y para vuestros clientes sobre todo. Muchas gracias.